Kant, Crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura, publicado por Immanuel Kant en 1781, comprende dos partes: la doctrina trascendental de los elementos y la doctrina trascendental del medio. La primera se dedica a enumerar los elementos a priori de nuestro conocimiento y la segunda intenta determinar su posible uso. La crítica de la razón pura nos habla del conocimiento humano, que tiene un límite, el cual es la experiencia, y que gracias a la observación y la experimentación podemos comprender las leyes que regulan la naturaleza más allá del límite o de la experiencia. Se basa en cómo podemos obtener nuestros conocimientos y está relacionado con la ciencia y la metafísica del racionalismo. La ciencia experimental es la teoría que explica las series de fenómenos. La metafísica del racionalismo es la explicación del mundo que nos está en nuestras manos en la ciencia experimental. La ciencia trata de entender la razón del sentido empírico mediante la analítica y la lógica. La razón pura consiste en la ciencia, es decir, el tiempo y el espacio en el interior de la mente, en donde no se pueden conocer las cosas en sí, si se conocen las cosas ante el mito, es decir, el concepto del mundo. De esta forma, las cosas se adaptan a la ciencia. Los elementos que forman la ciencia son los conocimientos que expresan en juicios. Analítico, si ya está en el concepto de sujeto. Un ejemplo es que una totalidad es mayor a la parte que lo forma. Sintético, no está en el concepto del sujeto. Un ejemplo es decir que esta camisa es muy cara. Y a priori, que son los verdaderos con las dependencias de la experiencia. Crítica de la razón práctica. La crítica de la razón práctica fue publicado por Immanuel Kant primera vez en 1788. La razón práctica, o el deber ser, trata sobre la filosofía de la moral, pues distingue cómo actúa el hombre y cómo debe ser su comportamiento. La razón práctica consiste en el conocimiento, es decir, saber lo bueno y lo que es malo. El comportamiento se debe tomar como autoritarios. Estos hacen el bien porque desde pequeños tienen ese concepto para un bienestar moral. Por el otro lado, el mandamiento, que hace el bien por un ser divino superior, pues creen que será recompensado. Para Kant, el imperativo categórico es el criterio que debe orientar a nuestra conducta, y el ser humano posee una doble condición, las cuales son el ser un organismo por necesidad y el ser racional para ser capaces de entender una norma. Para ello, Kant presenta unos postulados que permiten entender el conocimiento más allá de la experiencia. La primera es la libertad del ser humano, debido a que no tiene sentido que se imponga una regla moral si no pueden elegir. La segunda es la mortalidad del alma. Para ello, deben tener una buena voluntad y una meta. Se cree que el ser humano dispone de un tiempo adicional para La segunda es la mortalidad del alma. Para ello, deben tener una buena voluntad y una meta. Se cree que el ser humano dispone de un tiempo adicional para llegar a la meta, es decir, llegar a la excelencia moral en el desarrollo de una persona. Y la tercera, que habla sobre la existencia de Dios, entre la felicidad y el deber. Muchas veces al actuar por deber perdemos la oportunidad de ser felices. Este postulado cree que Dios es el ser capaz de hacer justicia a aquellas personas que actúan por deber y perdieron su felicidad, garantizando el deber y la felicidad. En conclusión, comprendemos que la crítica de la razón pura menciona que los conocimientos son base de la experiencia y que gracias a la observación y la experimentación podemos comprender leyes que regulan la naturaleza. Esta va de la mano con la ciencia y con ellos los elementos que forman como lo analítico, lo sintético y lo a priori. Por otro lado, la crítica de la razón práctica nos permite ampliar nuestras ideas, pues menciona que existe el razonamiento dado a la moral, lo bueno y lo malo, y de nuestra
y demuestra cómo la creencia de un Dios puede apoyarnos en ellas. Eso es todo, gracias.